Hola, muy buenas tardes, feliz viernes a todos. Ya hoy 31 de octubre. Hoy están celebrando por allí el día de Halloween. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Me alegro que bueno, ya prácticamente estamos cerca de la Navidad, ¿no? Paso, antes de comenzar con nuestro live de hoy, voy a informar que tienen que recordarse de que tenemos el curso de lipoestructuración facial el 6 de diciembre, ¿sí? Y también aquí hablando un poquito de ciertas cosas, en vista de que yo me encuentro trabajando, vamos a decirlo, tengo una relación muy bonita en la parte académica con una universidad de Brasil. Este, no obstante, hay personas que me han escrito para decirme que esta universidad no está certificada por la MEC de Brasil. Y bueno, por allí se publicó un vídeo del doctor Rafael Pinelli, director general de FACOP, informando que ellos son una institución que está debidamente certificada o acreditada por la MEC de Brasil, ¿okay? Totalmente legalizada. Así que las personas que quieren y que me han preguntado sobre realizar las especializaciones y las mini residencias en Brasil, con toda tranquilidad, y se los digo por experiencia. Entonces, bueno, hoy en Catarsis de un odontólogo he decidido, porque hoy estoy sola, Carolina está cumpliendo con algunas responsabilidades, hablar sobre algo que muchos pacientes me han estado preguntando, que son los implantes dentales. Y hoy me pareció pertinente de hacer una invitación especial a una doctora que hoy en día es docente en la Universidad de Carabobo. Ella es especialista en prótesis dental y también es implantólogo, porque es bueno saber si ustedes como pacientes, porque acuérdense que esto es dedicado a los pacientes, a nuestros colegas, a los estudiantes y a todo el público en general, si eres candidato para un implante dental. Entonces me voy a conectar con la doctora para que ella nos hable un poco o nos hable profundamente sobre este tema. Vamos a ver. Entonces, bueno, ya me imagino que están preparándose para estas navidades. Ya se está terminando el año. Vamos a esperar. Dayana, Ajá. Hola, ¿cómo Muy buenas estás? tardes. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Hola, Ángela. Buenas Qué bueno, tardes, bien, gracias. qué bueno que esté aquí. Gracias por aceptar la invitación. De verdad No, que vale, siempre es yo un no sé si tú placer. has tenido problemas con la electricidad, pero para mí ha sido un caos ahorita. Es Entonces, un bueno, caos. Estamos también con problemas de electricidad y sí, bueno, una locura, una locura. de modo, hay que resolver como siempre. Sí, pero bueno, ahí vamos. Sí, estaba comentando Bueno, que hoy me pareció muy pertinente porque yo he tenido muchas inquietudes, pacientes que me han preguntado mucho sobre lo que es la parte de implantes. ok, Entonces, me pareció pertinente que hablaras un poco y nos dieras una explicación. Como todos sabemos, los implantes lógicamente se insertan quirúrgicamente, ¿verdad?, en el hueso de los maxilares. correcto. Entonces, yo quiero que tú nos hables un poco sobre esos riesgos, o sea, sobre quiénes serían esos pacientes candidatos realmente a un Ok. implante, cuáles son esos pros, esos contras en tu experiencia como docente y, por supuesto, en tu práctica clínica diaria. ¿Sí? Nos Ok, encanta. bueno, Discúlpenme a todos, doctora bueno, Dayana Tariba, ¿ok? Tariba, Y Tariba, de sí, Tariba, perdón, de aquí, de Valencia, del estado Carabobo. De verdad sí, que pena. gracias. No, vale, gracias. Gracias por la invitación, Ángela. Bueno, es un placer compartir este espacio contigo. Y bueno, sí, básicamente, pues chévere, me agradecía por invitarme a hablar de plantas dentales. Pues sí, ya tengo algún tiempo trabajando con implantes dentales y bueno, enfocada también en lo que es el área de la enseñanza relacionada no solo a la colocación de los implantes, sino también a la fase de la rehabilitación. Entonces, pues básicamente, pues, ¿qué son los implantes? Los implantes para decirlo coloquialmente, digamos, un tornillo, se podría decir, tiene la anatomía.
similar a la de un tornillo, pero este implante tiene una macrogeometría y una anatomía específica que se ha ido modificando durante los años para mejorar esa estabilidad en el momento de colocarlos dentro del hueso del paciente. Entonces, pues, ¿quiénes pueden ser los pacientes candidatos a colocarse implantes dentales? Pues yo pienso que todas las personas que hayan perdido un diente o uno o más unidades dentarias son candidatas para recibir un implante dental. Sin embargo, hay algunas contraindicaciones que son quizás absolutas para pacientes como quizás pacientes que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, pacientes que están quizás con algún tratamiento para algún tipo de cáncer, quimioterapias, radioterapias, pacientes con enfermedades terminales. Esos son pacientes que pudieran tener contraindicaciones absolutas en cuanto a la colocación de implantes. Sin embargo, los pacientes, por ejemplo, pacientes que están comprometidos a nivel sistémico, a nivel quizás cardiovascular, pacientes quizás diagnosticados con resistencia a la insulina o diabetes, ellos realmente tienen contraindicaciones relativas, porque si el paciente está controlado, pues no hay ningún problema en colocar el implante dental. Y de todas formas, si el paciente no está controlado, pues básicamente con hacer interconsultas con su médico tratante y estabilizar al paciente, pues simplemente es cuestión de esperar un tiempo, seguir el tratamiento y luego ya se puede colocar el implante dental. Claro, claro. Sí, eso es importante saberlo porque muchos pacientes han comentado, o sea, yo he tenido todo tipo de experiencias, ¿no? Esos Claro, pacientes que van a la consulta se han colocado los implantes y por supuesto han tenido procesos infecciosos después del claro, implante. alguna complicación. Ajá. He tenido pacientes que han llegado, que eso es una pregunta también que me gustaría mucho también hacer. Esos Ok, pacientes que llegan ya con el tornillo solamente y no ok, continúan con el proceso, porque ok. destacar que la colocación de un implante no es venir hoy y ya usted tiene el implante, se pone la corona No, y ya listo, chao. Entonces, sí, eso es bueno explicar, ¿verdad? En el caso de que eres especialista, que explicaras, ¿verdad? Que eso tiene un proceso que consta de una fase. Entonces, claro, es claro. importante que me lo puedas acotar. Claro, claro. Básicamente, sí, el paciente con los implantes dentales tiene una expectativa muy alta de que eso va a durar toda la vida, de que es algo eterno, de que es algo que se lo van a colocar y se va a ir a su casa ya con la corona en posición. Y realmente no es así. Quizás, no sé, o sea, quizás antes se podía trabajar mucho más rápido porque antes no había tanta planificación previa. Antes me refiero hace, digamos, 20 años, en el que realmente no se hacía ni siquiera como protocolo previo a la colocación de implantes, no utilizaban, no todo el mundo, ¿no? Pero muchos no utilizaban ni siquiera una tomografía dental, una tomografía con BIM. En la actualidad tienes que ir primero a hacer una evaluación previa. En muchos casos, en la actualidad, necesitamos hacer una reproducción, ya sea un encerado, o sea, reproducir o imitar de forma, digamos, en modelos, cómo va a quedar el diente, o sea, en qué posición va a estar el diente que está ausente o los dientes que están ausentes. Y entonces a partir de allí es que comenzamos a trabajar con todo este protocolo que lleva siempre por lo menos alrededor de 3 a 4 meses, entre el tiempo que se coloca el implante y se rehabilita con la corona definitiva. ¿Ok? Eso Porque es. nosotros podemos, es importante porque tú puedes colocar coronas provisionales en el momento de la colocación del implante dental. Sin embargo, aunque sea una corona provisional, tienes que esperar el tiempo de osseointegración, que la osseointegración es cuando se integra como tal el hueso al implante, que se vuelve digamos, una sola estructura. Entonces, una vez que pasa ese tiempo, es que tomamos impresiones y procedemos a hacer la corona definitiva o la prótesis definitiva. Entonces, sí lleva bastante tiempo y el paciente, yo sé que tiene expectativas altas, pero uno tiene que tratar de explicarle al paciente en un inicio que son
tratamientos que van a tardar. Van a tardar, pero uno trata siempre de que el paciente se vaya con dientes. De la forma que sea, siempre tenga algo. Exactamente. ¿Ok? Sí, fíjate que eso es importante porque también me ha sucedido, o sea, esa es mi experiencia. Me ha Claro. sucedido de esos pacientes que llegan con el tornillo, ¿verdad? Ok, Doctora, yo quiero que usted me coloque la corona. Y yo, ajá, claro, pero ya va. Eso lleva unos aditamentos. correcto. Y los aditamentos se supone que tiene que habérselos entregado o habérselos colocado su implantólogo, Sí. etcétera, etcétera, porque tengo entendido. Mu- sí. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Normalmente cuando el paciente te llega a la consulta, porque ya le han colocado el implante dental, normalmente ya ha pasado un tiempo y el paciente quizás no ha regresado para hacer la fase de la rehabilitación. En ese caso, es importante que todos los pacientes, una vez que salgan de la cirugía de colocación del implante, ellos tengan la información de qué tipo de implante se les colocó. De hecho, cuando tú compras un implante dental, todas las cajitas del implante dental traen unos stickers, unas etiquetas en la parte interna para que precisamente tú puedas colocarla en la historia y puedes darle una copia al paciente y que el paciente se lleve la información y pueda ir, o sea, estando acá en Venezuela o en cualquier parte del mundo, pueda resolver su situación en relación a la corona. Entonces, esa Eso, información está allí en eso, la etiqueta. Entonces, eso, si, eso. si te llega a ti un paciente, pues básicamente tú lo puedes recibir, pero necesitas la información en la Eso. mayoría de los casos. Sí, y muchas veces llegan sin la información y no lo saben. Claro, yo también Exacto. pienso, yo sé que el paciente también tiene que estar pendiente, pero ese es el deber también del especialista. O Del sea, mira, aquí especialista. está, yo le coloqué a usted esto, Correcto, ¿verdad? correcto, Para que usted, si en dado caso se llega a rehabilitar, se va del país, o sea, está de viaje, etcétera, etcétera, entonces, pero usted tiene que ir. correcto. Y muchos pacientes, y he tenido la experiencia que muchos pacientes no tienen la información. Entonces yo No le lo digo, tiene. Y es como tú dices, el deber del especialista es entregarle esa información al paciente. No tanto el pilar o los aditamentos para la prótesis, pero la información relacionada al implante sí, porque es una información del paciente y estás obligado a dárselo. Entonces, eso es muy importante para poder darle continuidad en cualquier y en lado. esos casos en que entonces el paciente no consiga comunicarse con el especialista y saber qué tipo de implante o la información correspondiente, ¿qué se hace? Bueno, actualmente hay algunas aplicaciones y donde tú colocas una radiografía del paciente y estas te dicen, te comparan el implante y te dicen, mira, es de tal marca, y ya tú más o menos, digamos, con la Conocer experiencia, las tú sabes. características. Sí, sí, de hecho, algunas veces tú ves una radiografía y te dices, mira, bueno, este implante es X marca y la conexión es una conexión interna o es una conexión externa. O sea, ya uno con ver la radiografía periapical, ya uno logra identificarlo con facilidad quizás por la experiencia o sea, Exacto. el, Sí, el conocimiento, porque es que se supone que claro, ustedes dejan una cierta cantidad de casos de marcas, pues, o sea, de esos sí, implantes y ya conocen. Eso es importante sí, también, sobre todo para sí, las personas que de repente en su consulta a diaria, que no son implantólogos, pero que de repente rehabilitan, oye, que si les sí, llega eso, ¿qué solución le dan? Por supuesto. sí. En este caso hay que buscar la ayuda de ustedes a hacer esa alianza Sí. y tener esa comunicación para que ustedes puedan decir, mira, realmente este implante puede ser este. Sí, sí, siempre es bueno mantener la comunicación con algún especialista, alguien que tenga un poco más de experiencia, para ir, digamos, desde lo mínimo, tratando de llevar esos casos y logrando el éxito, porque si no terminas frustrado en todo este mundo de la implantología, porque la verdad parece a veces fácil, pero tiene muchas diferencias Claro, incluso entre las mismas marcas de implantes. Hay muchas diferencias de conexiones, de tornillos, de diámetros. Entonces, es bueno que lo confirmes con alguien más. por supuesto, ¿no? Eso es bueno saberlo. Ajá, fíjate, otra cosa que sí me gustaría también que nos informaras un poco. Cuéntame. Esas posibilidades de fracaso, a ver, ¿con qué se relacionan? O sea, ¿por qué puede haber un fracaso a la hora de colocar un implante? Bueno,
muchísimas complicaciones se pueden presentar a la hora de colocar un implante. Una de las complicaciones quizás de la pérdida del implante es la falta de planificación por parte del especialista, ¿ok? A veces quizás puede ser muy confiada la persona y quizás no hace una planificación previa para colocar realmente el implante en la posición tridimensional en donde exista no solamente la buena posición del implante, sino que exista hueso alrededor del implante. Y si no existe hueso, pues que la persona pueda hacer una correcta regeneración ósea y poder avanzar con la percepción de que quede bien ese implante. ¿Qué otra cosa pudiera estar asociada a los casos? Pues bueno, básicamente la falta de mantenimiento, la falta de higiene por parte del paciente puede generar también fracasos, quizás que se afloje un tornillo de la corona, que es algo que puede suceder con frecuencia, y el paciente no acuda a tiempo a solucionar esa complicación, porque es una complicación que se puede presentar con frecuencia, pero es algo que se soluciona simplemente con ir al consultorio, volver a atornillar la corona o cambiar ese tornillito que es el tornillo que fija la corona, no el implante como tal, sino el tornillo que fija la corona, y se soluciona muy rápido. Pero a veces el paciente, quizás por desconocimiento, porque nadie se lo mencionó, quizás porque no le molesta, espera mucho tiempo y se puede producir una perimucositis o una perimplantitis, que son inflamaciones e infecciones que se van generando alrededor del implante y eso puede generar la pérdida del mismo. Que por eso es que muchos pacientes a veces te comentan y te dicen, es que yo rechacé el tornillo. Sí, muchísimas veces pasa eso, que el paciente te dice, no, es que yo, mira, o soy alérgico a ese tornillo, yo los rechazo. No, posiblemente o el implante no quedó en la posición ideal, o quizás no se le dio un seguimiento correcto y algo terminó fallando. Eso. Entonces, pero Fíjate que, por ejemplo, cuando tú me dices, se puede cambiar el tornillo, se puede cambiar el tornillo, ¿verdad? A la hora de cualquier claro, complicación que surja, pues algo que surja. Se puede cambiar el tornillo, o sea, se puede cambiar la corona. Quiere decir que, un ejemplo, que eso también me ha pasado, esos ok. pacientes son apretadores y que son bruxómanos, pero crónicos. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí, puede ser que no, porque ¿qué pasa? Que muchas veces las rehabilitaciones las hacen, a ver, la planificación muchas veces la hacemos enfocados solamente en la zona donde está la ausencia, ¿ok? Donde tenemos el espacio déntulo. Y muchas veces nos olvidamos del lado contralateral o los dientes adyacentes. Entonces, Ujú. ¿qué ocurre? Pueden haber extrusiones, pueden haber dientes, no sé, en posiciones no ideales y eso pudiera generar complicaciones. Entonces, no necesariamente es el apretamiento, puede ser una maloclusión que tiene el paciente, ¿ok? Lo que te genere eso. También quizás no dar el torque adecuado al tornillo de la corona, ¿ok? Quizás que se descemente la corona o el exceso de cemento. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que eso comience a fallar desde algún punto de vista. No solo que se afloje el tornillo, sino que falle. O sea que en cierta forma es importante que cuando se planifica, tomar en consideración que si hay una maloclusión presente, entonces el paciente primero se alinee, se nivele, derrote, o sea, mejore esa oclusión para Total. finalmente colocarse el implante, ¿cierto? Es lo ideal, es lo ideal. Por eso es que en la actualidad se habla de la planificación reversa. Y la planificación reversa básicamente es eso, es tu poder proyectar cuál es la oclusión ideal para ese paciente, no solo en relación al implante, sino en general, para evitar complicaciones a futuro, porque si la persona perdió esa unidad dentaria, que era su diente, o sea, que es su diente natural, pues obviamente puede perder el implante por la misma maloclusión que tiene. Entonces, si no lo corriges, probablemente te va a seguir sucediendo lo mismo. Pero ahora el Eh, implante. a ver. Y entonces, y en ese caso que, por ejemplo, bueno, perdió el implante por cualquiera de estas situaciones, ese paciente opta nuevamente para colocarse un nuevo implante, ¿cuánto tiempo debe pasar entre uno y otro en dado caso? O eso depende de cuál fue la causa.
Sí, depende de cuál fue la causa. Pues si el paciente es algún problema periodontal o tuvo una perimplantitis, hay un proceso allí, pues normalmente haces la explantación y puedes esperar, si vas a regenerar o colocas, haces la regeneración en el momento de la explantación, esperas entre 3 y 4 meses y puedes implantar. En algunos casos, si el paciente es edéntulo total, pues no hay ningún inconveniente puedes hacer la explantación y puedes ubicar la zona donde quieres implantar incluso el mismo día de la explantación. O Entonces, es relativo, ¿ok? Va a depender del caso, del análisis de cada caso. Ujú. Dayana, y dime algo, esos casos, porque se supone que esto lógicamente es planificado, pero los casos cuando realizas la exodoncia y colocas el implante inmediatamente, ¿eso es totalmente válido? ¿Hay alguna, o sea, hay algo que te trae, o sea, hay alguna limitación? Mira, si se puede hacer con esto o no se puede hacer con esto. No, sí, siempre, siempre puedes colocar el implante inmediato. Claro. La única limitación, como te comentaba, es que exista un proceso infeccioso agudo y que no te permita colocarlo en el momento, que quizás no haya la disponibilidad ósea, entonces prefieres regenerar antes de implantar de forma inmediata. O sea, haces la extracción, regeneras, implantas. O ¿qué otros casos pudiera ser? No, casi todos los casos de extracción puedes colocar el implante de forma inmediata y realmente es lo que se recomienda. Hacer la extracción y la colocación inmediata es lo ideal, pero hay que tomar en consideración pues estas cosas que te estoy mencionando. Pero en todos los casos lo puedes hacer. Incluso puedes colocar también coronas de forma inmediata en estos casos de implantación inmediata. Puedes cargarlo de forma inmediata. Pero como te digo, todo a través de la planificación previa, el encerado, una tomografía, ¿ok? Para poder Es definir dónde obligatorio, obligatorio la tomografía del paciente. es obligatorio la tomografía. Sin En embargo, en muchos muchos casos, sí, en muchos casos, yo por lo menos le recomiendo al paciente cuando acude a la primera consulta, trato de que el paciente llegue solo con la panorámica. ¿Por qué? Porque yo en la radiografía panorámica voy a ver todas las unidades dentarias. Entonces yo me puedo enfocar en general en todo y puedo hacer un análisis, incluso puedo darle al paciente un presupuesto. Entonces, Ajá, puedo, bueno, puedo darle un presupuesto porque si es yo sé si es una zona unitaria o si es múltiple, pues más o menos tú le puedes dar un aproximado. claro. Una vez que el paciente aprueba el presupuesto aproximado, entonces comienza la fase de planificación y en muchos casos ni siquiera va primero la tomografía. En muchos casos vamos a tomar impresiones, a confeccionar modelos de estudio, encerados, ya sean encerados analógicos o encerados digitales con software de planificación, y hacemos una guía tomográfica que con Ujú. esa guía el paciente va al tomógrafo. Entonces imagínate todo lo que ha pasado, yo enceré, tomé impresiones, hice un montón de cosas y después es que va a ir el paciente al tomógrafo y ahí es donde yo voy a ver pues cuál es mi disponibilidad ósea y yo digo, bueno, en todos los casos yo voy a poder poner implante, solo que en algunos voy a tener que quizás colocar el implante y regenerar, Exacto, pero eso es exacto. parte de la planificación. Ok. Bueno, no, ya no sé, porque es que si me sigo preguntándote, mira, mi amor, la Hablamos toda verdad la tarde. es que yo no, no, es que eso es importante, porque es que hay personas que no saben, Dayana. Entonces, Claro, claro, habemos especialistas que nos sentamos y explicamos, ¿sabes? O sea, claro, porque sí, porque no, o sea, claro, por claro. ejemplo, yo con esta, o sea, uno estudia, uno lee, uno interactúa con otros especialistas. Pero hay pacientes que no saben, entonces No, hacen claro, claro. preguntas que a veces tú dices, wow, pero si este paciente fue al implantólogo, estuvo con su ¿Cómo no le especialista, explicaron? Sí, 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 entonces sí, sí. eso es bueno saberlo, entonces hay que hacerse una evaluación clínica, hay que hacerse una panorámica de primera intención, o sea, es lo primero que debe llevar el paciente y ya entonces el especialista dice, bueno, mira, Hacer aquí un podemos plan. hacer este texto, podemos hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento presuntivo, Correcto, dar un presupuesto a ese paciente, mire, eso puede oscilar entre tanto y tanto, cumple con tantas fases, pero bueno, ahora sí correcto. se va a hacer la tomografía porque yo necesito ver Es, a profundidad. Entonces, eso es exactamente. lo importante. Y bueno, Eso y es así. después ahí entramos nosotros los armonizadores y ayudamos, entonces tú sabes, si Todo lo son unos demás. casos más complejos, vamos a poner por aquí, vamos a poner por allá. Pero bueno, Exacto. no, de verdad, gracias, No, entonces vale.
Gracias por la información, No, gracias a gracias ti. por estas explicaciones. Y bueno, como siempre, sigamos en contacto y bueno, gracias Dayana, de verdad. No, gracias Y ya tú a ti por la no invitación y bueno, puedes. lamento que la doctora Carolina no nos haya acompañado hoy, pero bueno, agradecida Ay, con todos sí, sí, también. ella me escribió, ay, se me va a hacer imposible. Y yo, bueno, tranquila, No, no importa. tranquila. Pero bueno, gracias Dayana, de verdad que sí. Bueno, Bueno, gracias a todos, feliz fin de semana, ¿ok? gracias. Nos Feliz fin de vemos en el semana. próximo Catarsis. Chao. Chao, chao.